Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 7 y estaremos hablando sobre la enfermedad hematológica por defectos de la fase plasmática. Mi nombre es Erika y yo les estaré hablando sobre las enfermedades hemorrágicas por defecto de los factores plasmáticos. Las alteraciones de la fase plasmática de la hemostasia o coagulación propiamente dicha se denomina coagulopatías, las cuales pueden ser congénitas o adquiridas. Las coagulopatías congénitas, por lo general, afectan a un solo factor de la coagulación y según sea la magnitud del defecto. Puede aparecer en la infancia, la adolescencia o incluso en la madurez. En ocasiones solo se puede detectar por un análisis de laboratorio. Las coagulopatías adquiridas en general afectan a varios factores de la coagulación en forma simultánea y además pueden alterar también la fase celular de la hemostasia o trombocipatías. La coagulopatía congénita, en estas enfermedades los factores de la coagulación se encuentran anormales. Es una anomalía que puede ocurrir en la cantidad de proteínas circulante o en la función de esta. Pueden ser hereditarias o adquiridas de un solo factor o múltiples. La hemofilia. A diferencia de los factor 8, se le denomina hemofilia A, en tanto que la del factor 9 recibe el nombre de hemofilia B. Hay similitudes entre ambos tipos y aunque clínicamente son indistinguibles, la gravedad del cuadro clínico es mayor en la hemofilia A que en la B. La distinción entre ambas no solo tiene un interés académico, también es importante en función de su tratamiento, debido a diferencias existentes entre las moléculas de los factores 8 y 9. Se sintetizan en el mismo lugar, el hepatocito. Tienen semividas diferentes, 15 horas para el factor 8 y 24 horas para el factor 9. Poseen una característica de estabilidad distintas. En el factor 8 es la VIL, en tanto que en la 9 es estable en conservaciones de 4 grados. El cuadro clínico varía de acuerdo con la concentración plasmática del factor deficiente. Se define una hemofilia como grave cuando la concentración del factor deficiente es inferior a 1%. 30% y el tipo de hemofilia A o B, junto con la concentración del factor, hace que el pronóstico sea muy variable en un caso a otro. La hemofilia A o B tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ello significa que en la hemofilia la mujer padece la enfermedad, sino que la transmite a los descendientes varones, en tanto que sus hijas podrían ser las no portadoras. Un ejemplo de herencia es la transmisión de la familia real española. Mi compañera Corinne te seguirá hablando sobre los síntomas y características de esta. Buenas noches, mi nombre es Corintia Rosario, yo voy a continuar con el tema, además de otros subtemas. Dentro de las características de la hemofilia está lo que es la deficiencia del factor 8. Esta se presenta con sangrados prolongados o espontáneos, sobre todo en articulaciones, lo que se denomina hematrosis, que se da en músculos y tejidos blandos. También una de las características es la gravedad variable según el nivel de actividad del factor 8. También está lo que está ligada al cromosoma X, por lo que afecta principalmente a los hombres. Dentro de su diagnóstico está lo que es la historia clínica y antecedentes familiares, prueba de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina inactivada o TPPA prolongado y la medición del nivel de factor 8 en sangre. Dentro de su tratamiento está lo que es la administración de concentrado del factor 8, profilaxis o cuando hay sangrado, y las terapias génicas en investigación para corregir la mutación genética. Puede pasarle, Erika.
Tú la estás viendo, ahí no se ve. Erika. 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 ¿Tú no me escuchas? Ya yo la cambié. Ok. Sí, ya la cambié. Ahora yo le voy a estar hablando sobre el déficit congénito del factor 11, lo que se denomina la hemofilia C. A diferencia de la hemofilia A y B, de lo que ya le hemos comentado, en esta se ve lo que es un déficit del factor 11. La deficiencia de este factor es una enfermedad que se transmite de padre a hijos, según un patrón autosómico y no está ligada al sexo como las demás. Originalmente llamada la hemofilia C, se distingue de las hemofilia IB por la ausencia de hemorragias articulares y musculares y por su incidencia en personas de cualquier sexo. Las personas con deficiencia del factor 11 pueden tener o no una leve tendencia hemorrágica, la cual típicamente es provocada por una cirugía. Dentro de sus generalidades, tenemos que la deficiencia del factor 11 ocurre en todos los grupos raciales, o sea que no afecta a uno más que otro, como la demás hemofilia que ya mencionamos, pero es particularmente común en los judíos, en este tipo de población. El gen que codifica el factor 11 se encuentra en el cromosoma 4 y su diagnóstico se basa en la realización de estudios de coagulación básico, donde se ve el alargamiento del tiempo parcial de tromboplastina activada y la medición de los niveles del factor 11, además de que la hemofilia tipo C puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Dentro del rango normal de los niveles del factor 11 es de 65 a 130. Puede pasarla, Erika. Ahora yo le voy a estar hablando sobre un poquito de lo que es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hereditario en el cual la sangre no coagula adecuadamente y este factor es una glicoproteína plasmática producida en los megacariocitos y en las células endoteliales, que juega un papel importante en la hemostasia primaria por su medición en la herencia plaquetaria inicial a los lugares con lesión vascular. Dentro de las generalidades de este factor, podemos decir que en 1926 el doctor Eric von Williams, médico finlandés, publicó el manuscrito que describía un trastorno hemorrágico hereditario con características que indicaban que era diferente a la hemofilia 1. El factor de von Williams promueve la fase de adhesión plaquetaria de la hemostasia y también se une al factor 8 y es necesario para mantener concentraciones plasmáticas normales de factor 8. También puede ser adquirida como consecuencia de otras enfermedades. Además de que el gen del factor von Willebrand se localiza en el cromosoma 12. Dentro de sus causas, este gen proporciona instrucciones para hacer una proteína de coagulación de la sangre llamada factor von Willebrand, que es importante para la formación de coágulos de sangre y para prevenir pérdida de sangre después de una lesión. Si el factor de von Willebrand no funciona normalmente o muy poco, la proteína está disponible. Los coágulos de sangre no pueden formarse correctamente y se sangra más de lo normal. Puede pasarle. De esta enfermedad se clasifica en 3 tipos. El tipo 1 es la forma más común y leve y se cuantifica y es un trastorno autosómico dominante y la concentración y la actividad de este factor se reducen de manera proporcional e incluye un sangrado mucocutáneo. Y el tipo 2, con 4 subtipos, tiene una severidad intermedia donde el tipo 2A es la disminución de la función dependiente de las plaquetas, el tipo 2B, incremento de la afinidad para la fijación plaquetaria y las plaquetas se van a ver bajas.
Y dentro del grupo tipo 2M pueden haber sangrados graves y en el tipo 2N los síntomas se parecen a la hemofilia A e incluyen sangrado excesivo durante cirugías y procedimientos. La clasificación 3, aquí se va a ver lo que es la deficiencia grave del factor von Willebrand. Puede tener graves hemorragias de mucosas, antígeno de este factor no detectable y suficientemente bajo. El factor 8, que puede ocasionar hematrosis o sangrado conjunto, como en los casos leves de la hemofilia. Puede pasarlo. Dentro de sus síntomas, las señales de advertencia como el sangrado abundante después de un procedimiento dental es el signo más común de la afección y el sangrado anormal. Síntomas en los tipos leves o moderados incluyen sangramiento, en especial en la mucosa y en la piel, como hematoma, sangrado por la nariz, lo que se denomina epistasis, y demasiado sangrado en la menstruación, que es la menorragia en las mujeres, además de sangrado en la orina, en heces, y la tendencia de la formación de moretones o abultados y síntomas de anemia, incluyendo cansancio, fatiga o falta de aliento. Dentro de su diagnóstico, la concentración plasmática total del antígeno eh, factor von Willebrand, la prueba de la función de este factor, el nivel del factor 8 en plasma, el cofactor de cristoceína, el tiempo parcial de tromboplastina, el TTPA, y los estudios de coagulación y reencuentro plaquetario normal y el INR. El TTP se va a ver ligeramente prolongado. Dentro de su prevención, si planeas tener hijos y tienes antecedentes familiares de la enfermedad de von Willebrand, considera la posibilidad de recibir una consejería genética y si eres portador del gen de la causa del factor von Willebrand, pues puedes transmitirlo a tus hijos incluso si no padece de ningún síntoma. Y la muestra debe de ser un plasma así tratado pobre en plaqueta. Puede pasarlo. La deficiencia, ahora le voy a estar hablando sobre la deficiencia del factor 7, que es un trastorno causado por la falta de una proteína llamada factor 7 en la sangre. Esta deficiencia causa problemas con la coagulación sanguínea. El factor 7 es uno de los factores de coagulación que se transmite de padre a hijos y es muy poco común. El gen se localiza en el cromosoma 13. Ambos padres deben portar el gen para poder transmitirlo a sus hijos. Tener antecedentes familiares de trastorno hemorrágico puede ser un factor de riesgo. Dentro de la causa puede deberse a otra afección o al uso de ciertos medicamentos y puede ser adquirido por la falta de vitamina K. Algunos bebés nacen con la deficiencia de esta vitamina. Y también una de las causas puede ser también las enfermedades hepáticas graves y el uso de medicamentos que impiden la coagulación como la warfarina. Dentro de su diagnóstico, se hace mediante las pruebas de la coagulación como la del tiempo de protonina prolongado y posterior a la cuantificación del factor 7, donde va a salir disminuido. Un TIS es que solo los individuos homocigotos o heterocigotos compuestos, es decir, que son portadores de dos mutaciones diferentes, presentan manifestaciones hemorrágicas y los heterocigotos con asintomáticos. Hasta aquí mi Bueno, yo les estaré nuevamente hablando sobre la deficiencia de fibrinógeno. Esta es un trastorno hemorrágico hereditario muy poco frecuente, por el cual la sangre no coagula normalmente. Este trastorno ocurre cuando hay una deficiencia completa de una proteína llamada fibrinógeno. La causa de esta enfermedad se debe a una deficiencia de la cantidad o función del fibrinógeno. La forma en que se va afectando el fibrinógeno depende de cómo se heredan los genes que se determinan. Los síntomas de estas son las personas con una falta total de fibrinógeno. Estas pueden tener cualquiera de los siguientes síntomas de sangrado:
fácil formación de hematomas, sangrado del cordón umbilical inmediatamente después de nacer, sangrado de las membranas mucosas, sangrado en el cerebro. Esta es un síntoma poco frecuente y está el sangrado en las articulaciones. Las pruebas o exámenes que incluyen en esta deficiencia son tiempo de sangrado, prueba de fibrinógeno, tiempo de parcial de tromboplastina o TPT y tiempo de protrombina o TP. También está el fibrinógeno o el RIAST, el plasma, la formación líquida de la sangre que contiene factores de la coagulación. Las personas con esta afección deben aplicarse la vacuna contra la hepatitis B, pues reciben muchas transfusiones y estas incrementan un riesgo de contraer hepatitis. Una de las características de esta es que en la fibrinogénemia o ausencia total del fibrinógeno, los pacientes sufren de hemorragias espontáneas graves que incluyen hemorragias internas. Y es también lo que está la hipofibrinogémia, que es niveles bajos en fibrinógeno, causa síntomas más leves como sangrado prolongado tras las heridas. Le voy a estar también hablando sobre la deficiencia de los factores 2, 5, 10 y 13. Estas deficiencias son muy raras, que provocan sangrados graves como hemorragias internas o cerebrales. Estas se manifiestan con moretones, hemorragias nasales, menorragia y sangrados prolongados tras intervenciones quirúrgicas. El factor 2 o la deficiencia del factor 2 es un trastorno autosómico recesivo, lo cual requiere decir que ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso a fin de transmitirlo a sus hijos. También implica que el trastorno afecta tanto a hombres como a mujeres. La deficiencia del factor 2 es muy poco común. También está la deficiencia del factor 5. Esta es congénita, es una alteración autosómica recesiva, también llamada parahemofilia. Se encuentra en diferentes presentaciones clínicas, dentro de las cuales están el sangrado mucoscutáneo, hematomas y hemorragia uterina anormal. Está el factor 2, que le voy a hablar también sobre los síntomas de este. Los síntomas son diferentes en cada persona. Están las que son las hemorragias nasales, la propensión a los moretones, periodos menstruales abundantes o prolongados o hemorragias. Hemorragias articulares, están también las hemorragias musculares y las hemorragias en la boca, particularmente después de cirugías o extracciones dentales. El diagnóstico de la deficiencia del factor 2 se diagnostica mediante diversas pruebas sanguíneas. El médico necesitará medir el tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. El tratamiento de esta es una concentración de complejo de protrombínico o CCP que contiene factor 2. También está el plasma fresco congelado y también plasma fresco congelado que contiene patógenos reducidos. El diagnóstico del factor 5 es que la diferencia de este es que los médicos necesitarán medir el tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Si ambas pruebas señalaran un tiempo prolongado, será necesario medir las concentraciones de los factores 1, 2, 5, 7, 9 y 10 en la sangre. El tratamiento de esta es que generalmente solo se requieren en casos de hemorragias graves o antes de cirugías. El factor 10 es un trastorno hemorrágico caracterizado por una falta de la producción de factor 10 de la coagulación, una proteína enzimática que hace que la sangre se coagule en la cascada de la coagulación. La diferencia de factor 10 es un trastorno autosómico recesivo, lo cual requiere decir que ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso a fin de transmitírselo a sus hijos. Los síntomas son hemorragias nasales, propensión a los moretones, hemorragias en las vísceras o hemorragia gastrointestinal, hemorragias articulares y hemorragias de los músculos, El diagnóstico de estas es mediante varias pruebas sanguíneas que deben realizarse un especialista en un centro de tratamiento de hemofilia
o trastornos de la coagulación. Hay 3 tipos de tratamiento disponibles para deficiencia de factor 10, los cuales son el concentrado de factor 10 derivado del plasma, concentrado del complejo protrombínico o CCP que contenga factor 10 y el plasma fresco congelado con patógenos reducidos. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.